Hola, bienvenidos, soy Augusto Teruel de 2x2 Renfe Jumbo y en este vídeo vamos a hablar de cómo solicitar, cómo pedir una nota simple, que como sabéis es algo importantísimo a la hora de comprar o vender una vivienda. Así que si os interesa el tema, quedaos conmigo. Como muchos sabréis, una nota simple es un documento que recoge información sensible acerca de un inmueble, como pueden ser quiénes son los propietarios, la descripción del inmueble, las cargas que pueda tener esta, sus limitaciones, etc. Por lo tanto, es un documento importantísimo, como decíamos antes, a la hora de comprar o vender una vivienda. Vamos, diría yo que un documento totalmente imprescindible. ¿Cómo se solicita una nota simple? Bueno, hay varias maneras, pero bueno, básicamente podemos resumirla en dos. La primera sería presencial, es decir, ir al registro de la propiedad donde esté inscrito el inmueble. Y la segunda, hay vía telemática, que hay diferentes tipos de webs, aunque yo utilizo normalmente, por no decir siempre, registradores.org. Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a ver cómo solicitar la nota simple de manera presencial en el registro. Bueno, pues lo primero, lógicamente, sería acudir al registro de la propiedad donde esté inscrito este inmueble. Por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, en ciudades grandes, hay varios registros. Puede haber hasta 30 tantos registros, dependiendo de la ciudad. En otros sitios más pequeños puede haber un registro único y tal. Pero lo primero es acudir al registro y preguntar información. En el caso de que haya más registros, qué número de registro es el que lleva la propiedad en cuestión que queréis averiguar. Esto pues le dais el número de calle a la persona encargada de información y él o ella os dirá cuál es el registro donde tenéis que ir. Una vez ya personados en el registro, vamos a suponer, un ejemplo práctico, pues vamos a solicitar una nota simple de un piso aquí en Madrid, por ejemplo en el distrito Chamartín, en la calle Vallehermoso, que bueno, pues el registro es el número 5, pues acudes al registro número 5, rellenas un formulario donde tienes que poner tu nombre, tu DNI y el motivo por el cual solicitas la nota simple. Veréis que en la solicitud hay varios y ninguno de ellos concuerda con vuestro criterio de búsqueda, pues añadís el concepto que queráis. Yo normalmente suelo poner investigación jurídica para averiguar las cargas del inmueble, o bien directamente pongo compraventa. Una vez rellenado este documento, que recordar, como decíamos antes, tiene que estar el nombre, apellidos, DNI vuestro, el motivo por el cual solicitáis la nota simple, y es muy recomendable que sepáis cuál es el número de finca, porque a la persona encargada de localizar la nota simple le va a allanar muchísimo el trabajo. En el caso de que no lo tengáis, con el nombre y apellido de los titulares se suele encontrar bien. Entonces, bueno, lo normal y lo más fácil para las personas que trabajan allí es siempre que llevéis el número de finca, porque lo va a localizar súper rápido, y normalmente estas notas simples presenciales se suelen entregar en el día, o si bien tienen mucho follón nos van a pedir que paséis después de 2 días y tal, y el coste que tiene la nota simple de manera presencial es inferior a los 4 euros, si no recuerdo mal, creo que son 3,67 o 3,69, una cosa así. Entonces yo normalmente acudo presencialmente al registro cuando tengo que solicitar varias a la vez, ya que bueno, pues es más económico que solicitarlas por internet, bastante más. Lo único, pues bueno, que tienes que tener en cuenta pues el tiempo que vas a tardar en ir y bueno, pues el trámite que vas a realizar. La segunda manera que yo suelo pedir la nota simple, normalmente cuando es solo una, para pedir una nota simple, pues bueno, en lugar de irme al registro y perder tiempo y tal, la suelo pedir a través de la página web www.registradores.org. Y entonces ahora vamos a hacer un recorrido por la pantalla de la web para ver cómo se puede solicitar. El coste, si no recuerdo mal, es inferior a los 11 euros, 10,90 o creo que es por ahí. Se puede pagar con tarjeta de crédito, de débito, etcétera, con lo cual se puede pedir la nota simple de una manera muy rápida y desde la comodidad de vuestra casa, y además suelen entregarse antes de 24 horas. Si acaso tardará más de 24 horas, porque alguna vez me ha pasado, la verdad es que nos cobran os dan la nota simple y nos cobran por ello, o sea que en cualquiera de los casos siempre vais a salir ganando. Pero bueno, vamos al ordenador y vamos a verlo desde ahí. Bueno, ya estamos en el ordenador y como veis estamos en la página web registradores.org. Esta es la página principal de la web y como veis aquí, registro online, presionaremos registro online, esperamos a que abra y donde aquí veis que pone nota simple,
clicamos en solicitar. Y aquí hay varias opciones para solicitar la nota simple. La primera sería a través del código registral único, el CRU, que es el antiguo IDUFIR, identificación único de finca registral, que pues sería, si tuvierais este número, pues introducirlo aquí y darle a buscar. También otra opción que tenemos es buscar por titular actual, pero en este caso, para obtener esta información es necesario contar con un certificado electrónico para realizar este trámite, que como veis lo hice bien claro aquí. La tercera manera sería buscar por los datos registrales, que bueno, es normalmente como lo suelo hacer yo, y bueno, como veis aquí, pues habría que rellenar estos datos. Vamos a seguir con el ejemplo que decíamos antes, pues en la calle Valle Hermoso, en Madrid. Pues bueno, pondríamos provincia Madrid, municipio Madrid. El registro yo sé que es el número 5, pero estos son datos que evidentemente tenéis que averiguar. O sea, esto es totalmente imprescindible. La sección en este caso pues da igual, el número de finca, pues en este caso pues la 25.328, por ejemplo. Y luego otros datos de localización. Por ejemplo, si ponéis el número de finca, pues si conocéis el nombre del propietario, perdón, pues introducís el nombre y cuantos más datos mejor. Se le daría a buscar y ya os mandaría a la página de pago, donde ya realizarlo de manera segura a través de tarjeta de crédito, de débito y creo que incluso por PayPal. Y otra opción que tenemos sería buscar por otros datos. En este caso, por ejemplo, cuando no tenemos los datos registrales, pues yo normalmente acudo a esta opción. Entonces pues sería igual que antes, buscaríamos aquí Madrid, y clicamos, municipio igual Madrid, y el registro sabemos que es el 5, la calle, rellenaríamos aquí por ejemplo Valle Hermoso, el número, yo que sé, pues el 13 mismamente, bloque escalera y tal, ya le daríamos a buscar. Y bueno, pues aquí también le sugerimos que si cuenta con un certificado electrónico acceda con él para realizar sus trámites, pero en este caso yo lo solicité alguna vez así y no ha hecho falta el certificado electrónico. Aquí os aparece el precio, este es el precio sin IVA, habría que añadir el IVA, creo que ahora que eran 10 y pico, no recuerdo el pico. Y como veis aquí aparece selección en interés legítimo, investigación jurídico-económica sobre el crédito, solvencia y responsabilidad, investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad y limitaciones, este es el que normalmente suelo elegir yo. En fin, como veis aquí hay varios, investigación para contratación, interposición de acciones, etcétera. Pero bueno, en el caso que nos interesa, que es la compraventa de una vivienda, sería este. No queremos que se traduzca y ya le daremos a continuar. Y ya directamente, pues bueno, habría que rellenar nuestros datos, si somos persona física, si somos persona jurídica, etcétera, y nos llevaría directamente a la página de pago. Una vez ya rellenada toda la solicitud y mandada a esta página, pues recibiréis un correo electrónico como que está en proceso de emisión y, como os decía antes, en el transcurso de 24 horas recibiréis la nota simple en vuestro correo electrónico. Una manera muy sencilla, muy simple y muy segura de obtener una nota simple sin necesidad de desplazaros. Pero bueno, recordad que si tenéis que pedir varias, por el motivo que sea, pues bueno, os vais a ahorrar un dinerillo si acudís presencialmente. Bueno, como veis es muy sencillo este proceso, espero que os haya servido de ayuda para aquellos que tuvierais dudas. Y nada, como siempre os digo, si tenéis una vivienda para vender, contad con nosotros, que vais a quedar muy contentos y nos vemos la semana que viene. Pues nada, que disfrutéis muchísimo esta semana y hasta pronto.